Amados hermanos en Cristo, Dios los bendiga. Es un gozo estar una vez más con ustedes. Vamos regresando de Ciudad Juárez y gracias a Dios mi papá salió bien de la operación y también estamos muy agradecidos con Dios porque nos permitió estar allá con la familia y sobre todo poder compartirle la palabra de Dios a mi papá y él se entregó a Cristo y ese es un gran gozo. Una gran bendición porque en otras ocasiones no había querido, él no era cristiano, pero gracias a Dios que en esta ocasión le dio la oportunidad de que se entregara a él, de que se pusiera a cuentas con él. Y amados hermanos, ya estamos aquí de regreso. Yo espero que como familia, como iglesia, la estén pasando bien en casa, que Dios los siga protegiendo, los siga resguardando de todo mal, de todo peligro. Y hermanos, ánimo en las luchas, en las batallas, en las pruebas. Tenemos que seguir tomados de la mano de nuestro gran Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis 2, versos del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al 11. Es un maravilloso mensaje a una iglesia que sufre, a una iglesia que está en prueba, a una iglesia que está en persecución. Dios le escribe este precioso mensaje y dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, porque tú sigues siendo Dios, Padre, en el cielo y en la tierra y en todo el universo, Padre, todo lo creado y no creado, Padre, tú sigues siendo Dios. Tú tienes el control, Padre, de lo que está pasando en el mundo, Padre, de lo que está pasando en nuestro México, en nuestras vidas, en nuestras familias, Padre. Nada sucede sin que tú lo permitas, Padre. Y Señor, nosotros reconocemos que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes, Padre, y nos postramos ante ti, Padre, nos regocijamos en tu presencia, Dios. Y Padre, santifícanos día a día, Padre, que seamos un vaso de honra para tu gloria, Padre. Y Señor, yo me pongo en tus preciosas manos, Dios. Señor, yo solamente soy el instrumento por el cual tú te vas a manifestar, Padre. Háblanos el día de hoy, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Es un mensaje maravilloso. Dice el verso 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es muy importante. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo termina diciendo: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere. O sea, hay una gran victoria, hay una gran corona, hay una gran recompensa para todo aquel que no se rinde. No importan las pruebas, no importan las enfermedades, no importan las crisis. Si mantienes tu fe en Dios, dice la palabra de Dios, que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, tendrás la vida eterna. Y eso es maravilloso porque aquí solamente vamos de paso. Durante la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1937 y terminó en 1945. Y los últimos en rendirse fueron los japoneses. Los japoneses se rindieron el 15 de agosto de 1945. Pero 60 años después encontraron a 2 soldados japoneses fieles allí en sus puestos de combate en las selvas de las Filipinas, donde lucharon contra los norteamericanos. Y ahí esos 2 soldados, aunque ya había terminado la guerra, nadie les avisó.
Y aunque pasaron 60 años y aunque no tuvieron ningún contacto con sus superiores, ellos estaban allí en su puesto de combate fieles. El nombre de estos dos soldados, son Suzuki, de 85 años, y Yoshio, de 87 años. ¿Te puedes imaginar todo el tiempo que pasó? 60 años ahí en la intemperie, sin contacto con sus superiores. Pasaron los años, ya ancianos, pero ellos todavía fieles a su nación, fieles a su emperador. Aún y cuando el Japón ya se había rendido, ellos seguían allí, fieles en su puesto. Mira, eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando cristianos fieles, que no importan las pruebas, que no importan las luchas, que no importa lo que se tenga que hacer, pero que ahí estemos fieles, manteniendo nuestra fe en Dios. Jesucristo lo dejó bien claro. Jesucristo dijo que ninguno que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás, dice Jesucristo, es digno de mí. Y el verso 10 dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios no está buscando una iglesia exitosa. Dios no está buscando una iglesia carismática. Dios no estaba buscando a alguna iglesia de alguna denominación, no, a alguna iglesia famosa. No, lo que Dios está buscando es una iglesia fiel, una iglesia que le honre, una iglesia que le adora, una iglesia, mira, que le es fiel, pero fiel hasta la muerte. Y ser fiel hasta la muerte significa serle fiel a Dios en todo y a pesar de todo. El pasaje bíblico que leímos es un mensaje para la iglesia de Esmirna, para la iglesia sufriente. Y se cree que en ese periodo 5 millones de cristianos murieron martirizados. A veces no tenemos ni idea de lo que ha sufrido a través de los años el cristianismo. Pero muchos cristianos, millones, hombres y mujeres, niños, adultos, han dado su vida por el evangelio, por permanecer fieles a Dios. La iglesia de Esmirna, en su nombre lleva su profecía. Esmirna significa mirra, y la mirra es una resina en forma de lágrimas rojas. Es muy amarga y muy costosa, tal y como fue la muerte de muchos cristianos de aquella época, muy amarga y muy costosa. Los cristianos de aquella época, a muchos los quemaban vivos, a las mujeres las quemaban a fuego lento en grandes parrillas, a otros los ataban y con poleas les estiraban sus extremidades hasta arrancarlas de sus cuerpos. Les vaciaban aceite y brea hirviendo en sus cuerpos desnudos. Los agarraban de los cabellos, los estiraban hasta que se los arrancaban con todo y cuero cabelludo. Les arrancaban también las uñas de sus pies y sus dedos. Y a los que mejor les iban, los llevaban al Coliseo de Roma para que las fieras se los comieran. Pero sabes que todos ellos se sentían gozosos, dichosos de decir: es una dicha, es una bendición poder morir como mártir por mi Dios. Ellos no tenían pesar por lo que sufrían. Ellos morían con gozo, cantando y alabando a Dios por tenerlos por dignos de morir como mártir. Pero el cristianismo del siglo XXI no quiere sufrir nada. Los cristianos del siglo XXI queremos una vida de éxito, una vida de mucho placer, una vida de mucha comodidad. Y si alguien nos exhorta, nos reprende por nuestro pecado, nos enojamos, nos vamos de la iglesia y dejamos de ser fieles a Dios. La iglesia de Esmirna era una iglesia
de sufrimiento y muerte. Por eso nuestro Señor Jesucristo, para alentar a esta iglesia, se les presenta como un mártir que venció. El verso 8 dice: y escribe al ángel, dice Jesucristo, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Jesucristo le está diciendo: dile a la iglesia de Esmirna que yo sé que está sufriendo, yo sé que son mártires, yo sé que los están matando. Dice, pero yo también estuve muerto y mira, ahora vivo. El verso dice: escribe al ángel. Nosotros, como pastores de una iglesia, somos esos ángeles, somos mensajeros. Ángel en griego significa mensajero, y un mensajero es aquel que ha recibido un mensaje. Y la responsabilidad del pastor de una iglesia es recibir ese mensaje y darlo a la iglesia tal y como Dios nos lo ha dado. Nosotros no somos coach para dar los 3 pasos hacia el éxito. Tampoco somos motivadores. Y es triste ver cómo muchos púlpitos está lleno de coach y de motivadores. No, nosotros estamos aquí para dar el mensaje de Dios tal y como lo hemos recibido, nos guste o no le guste a la gente, pero tenemos que dar ese mensaje que viene de Dios. Así que hoy vamos a ver la fidelidad que Dios demanda a cada cristiano. ¿Y por qué debemos ser fieles a Dios? En primer lugar, Dios demanda fidelidad a cada cristiano, y cada cristiano debe ser fiel a Dios porque Dios ha sido fiel. Mira, Dios demanda una fidelidad total, no una fidelidad a medias, no una fidelidad circunstancial. Depende de cómo estoy, depende de cómo me siento y entonces voy a ser fiel a Dios. No. Dios demanda una fidelidad total, aún en las buenas o en las malas, en la enfermedad o en la salud, en la prosperidad o en la adversidad. Dios demanda una fidelidad total porque Él ha permanecido fiel en todo. Mire el verso 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesucristo se presenta a la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero. Esto significa que Él tiene todo el poder. Esto significa que Él tiene el control de todo. Esto significa que Dios tiene el control, pero también Cristo se presenta a la iglesia como el que estuvo muerto y vivió. Es decir, Jesucristo sufrió por ti. Jesucristo sufrió por mí en la cruz del Calvario. Él estuvo muerto y vivió. Él murió en la cruz del Calvario. Él dio su preciosa vida. Él derramó su preciosa sangre. Él sabe lo que es el sufrimiento. Él sabe lo que es morir. Pero Él lo hizo en obediencia al Padre. Y es por eso, porque Él ha permanecido fiel contigo y conmigo, es por eso que Él pide una fidelidad total, aún en las pruebas. Había 2 reyes poderosos, tenían grandes ejércitos, y ellos se enfrentaron en una batalla. Y cada rey formó su ejército, y allí fueron a la batalla los reyes con su ejército. Y hubo una gran batalla, y uno de los reyes con su ejército fue vencido. Pero el rey y unos cuantos amigos con él alcanzaron a huir de la batalla, y a todo galope llegaron hasta el castillo. Y ahí se sentaron en la sala del castillo, en el trono se sentó el rey, sus amigos a un lado de él, esperando que llegara el rey conquistador. Mientras llegaba, uno de los amigos del rey le dijo: Majestad,
Usted no puede ser llevado prisionero. ¿Qué le parece si intercambiamos ropas? Usted se pone mis ropas y yo me pongo sus ropas y su corona y me hago pasar por usted, me siento en el trono, y cuando venga el rey, pues lo vamos a engañar y me va a llevar como prisionero. Dice, pero majestad, usted no puede ser llevado cautivo. El rey no quería, pero lo convencieron y cambiaron sus ropas reales y su corona por las ropas de su amigo, y se sentó en su trono su amigo. Cuando llegó el rey vencedor y sus soldados con él, el rey vencedor y sus soldados se quedaron viendo ahí en la sala, todos sentados, al rey ahí sentado en su trono, a sus amigos a un lado de él, y el rey y los soldados fueron y agarraron al rey que estaba sentado en el trono y ¡paz! Le dieron un puñetazo. Y dice el rey vencedor, este no es el rey. Agarraron a otro que estaba ahí a un lado de él, de ahí, y ¡pah! Le pusieron un puñetazo. Dijo, este tampoco es el rey. Agarraron a otro y ¡pah! Otro puñetazo. Dijo, este tampoco es el rey. Cuando llegó al verdadero rey y le iban a dar un puñetazo, todos sus amigos le cayeron encima. Y dijo el rey, este es el verdadero rey. ¿Sabes qué? Jesucristo es el verdadero rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y sabes que Él sí dio su vida por ti y por mí. Él sí ocupó nuestro lugar. Y como Él dio su vida por ti y por mí, Él ocupó nuestro lugar. Ahora nos toca a nosotros serle fieles a Él. Dios permanece fiel. Dios no te ha fallado. Dios no me ha fallado. Y por lo tanto Dios pide una fidelidad total. Mira, una fidelidad en todas las áreas. Tú tienes que serle fiel a Dios en casa. Tienes que serle fiel a Dios en tus negocios. Tienes que serle fiel a Dios en el deporte. Tienes que serle fiel a Dios en tus finanzas. Tienes que serle fiel a Dios en todo. Mira, ya no puedes llevar una fidelidad a medias. Mira, una fidelidad a medias no es fidelidad. No puede ser posible que todavía cristianos de años sigamos siendo infieles a Dios. ¿Cómo nos vamos a presentar ante Dios si no hemos sido fieles? En segundo lugar, Dios demanda fidelidad total a cada cristiano, sin importar la adversidad que venga, sin importar la adversidad que venga. Algunos hermanos ya están enfermos del COVID. Algunos ya van saliendo. Algunos más serán contagiados o seremos contagiados. Algunos tendremos otras adversidades o otras pruebas. Pero déjame decirte que cada prueba es una oportunidad para serle fieles a Dios, para mantener nuestra fidelidad a Dios, para mantener nuestro amor a Dios, nuestra consagración a Dios. El verso 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Mira, no es un mensaje muy alentador. La iglesia de Esmirna ya estaba atribulada. Ya los habían despojado de sus pertenencias. La ciudad era rica, era próspera, pero los cristianos eran pobres. Los habían despojado de sus riquezas. Y en este pasaje no se les dice que todo va a estar bien. No se les dice que van a tener la bendición de Dios, la prosperidad de Dios. Aunque Dios bendice y Dios prospera. En este pasaje se les dice, no temas en nada. Dice lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. A veces tiene que venir
alguna tribulación, enfermedad, crisis, no sé, pero aquí va a llegar la cárcel. Dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Satanás te odia. Satanás me odia. Y él hará muchísimas cosas para atribularnos por la enfermedad, por la crisis, por lo que sea. Pero sabes que hay un propósito. Dice, para que seáis probados. Y es la adversidad, es la prueba, es la dificultad la que revela qué clases de cristianos somos. ¿Somos cristianos de nuevo nacimiento o somos cristianos nominales? Solo de nombre. Soy cristiano porque voy a una iglesia cristiana. Soy cristiano porque vengo de una familia cristiana. Soy cristiano porque me he visto así o vivo así. No, el cristianismo es más que esto. El cristianismo es ser un nacido de nuevo. Y las tribulaciones es lo que van a revelar si de verdad somos hijos de Dios o no. Así que examina si has creído en Jesucristo. Examínalo, sé honesto contigo mismo y di, a ver, yo soy un hijo de Dios. Tengo que estar en los caminos de Dios. Tengo que estar viviendo para Dios. Como familia tenemos que estar adorando a Dios. Ayer estaba mirando una noticia. Miré en un video en YouTube de un hombre que hizo una fiesta. Invitó a sus amigos. Ahí se ve que la casa tiene piscina, es una casa muy grande, mucho dinero la familia. Y junto a este hombre anfitrión se ve que ahí estaba su esposa, una mujer bella. Pero cuando estaba por terminar la fiesta, el hombre tomó el micrófono y empezó a decir que él tenía un amigo que hace 20 años que le había abierto las puertas y ahí estaba y delató una infidelidad en presencia de todos, de su esposa y su mejor amigo. ¿Qué va a revelarnos Dios? ¿Cómo nos vamos a presentar ante Dios? ¿Cómo saldremos ante Dios? ¿Como fieles o infieles? Porque el verso dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Entonces Dios demanda una fidelidad total a pesar de las pruebas. Pero sabes que las pruebas son temporales. Sabes que Satanás está limitado. El verso dice, y tendréis tribulación, dice, por 10 días. Se calcula que fue una tribulación de 10 días y está registrado. Y dicen que murieron 1500 personas en esos 10 días. ¿Sí? Están con Dios, están en la presencia de Dios. Mira, yo sé que va a haber cristianos que están muriendo por el COVID, pastores que están muriendo por el COVID, y situaciones más vendrán, pero no importa lo que venga. Tenemos que ser fieles a Dios. Y en tercer lugar, Dios demanda fidelidad total a cada cristiano. Y cada cristiano debemos ser fieles a Dios. Mira, hasta el final. Hasta el final. Hasta el último momento de nuestra existencia. Mira lo que dice el verso 10, parte B y verso 11. Dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El mundo corona el éxito. Dios corona
la fidelidad. La gente podrá decir, wow, qué exitoso eres. Wow, qué maravilloso eres. La gente no cristiana busca el éxito material, el éxito económico, el placer temporal. Pero Dios corona la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Dice, sé fiel hasta la muerte. Ese hasta es hasta lo más doloroso que tengamos que vivir. ¿Sí? Hay una vida eterna que nos está esperando a ti y a mí y a todo aquel que ha creído en Jesucristo. Pruebas vendrán, luchas vendrán, muerte vendrá, pero nunca pierdas tu fe. Aquí todo es temporal. Quiero terminar con esta historia. El Vesubio pues fue un gran volcán que destruyó Pompeya. Ríos de lavas y lavas destruyeron aquella ciudad próspera. Pero hay una pintura que se llama Fiel hasta la muerte. Y en esa pintura está el volcán Vesubio en erupción. Y se ve que toda la ciudad está en llamas. Pero en medio de todo ese caos está un soldado romano al que se le ordenó cuidar la ciudad. Y aunque todo está en llamas, aunque la ciudad completa está siendo destruida, el soldado está allí firme y fiel, donde se le encargó que vigilara. Las llamas le iban a llegar y a consumir. Por eso el cuadro se llama Fiel hasta la muerte, porque allí permaneció ese soldado. El texto dice, sé fiel hasta la muerte, y Dios te dará esa corona de vida. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Padre, porque, Señor, tú permaneces fiel. Tú nunca nos has fallado, Padre, ni nos has abandonado. Y Padre, gracias por lo que haces en nuestras vidas. Y Padre, yo quiero pedirte por tu iglesia Betel, Padre, por este pueblo de San Lorenzo, Tlacotepec. Padre, ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Dios, fieles en la predicación de tu palabra, fieles en nuestro testimonio, fieles en nuestro amor unos con otros, Padre. Y Señor, sosténnos, Padre, en las pruebas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pues, amados hermanos, que Dios los bendiga. Mañana domingo tenemos reunión con el equipo pastoral y diáconos, mañana a las 10 de la mañana, para ver algunas cuestiones de la iglesia. Oren por nosotros y por un servidor. Que Dios los bendiga.